3 años guardando un secreto. 3 semanas fingiendo ser solo una esposa obediente. 3 horas en un baile lleno de serpientes vestidas de seda. Y 3 segundos para que todo explotara, cuando don Félix cayó envenenado a sus pies. Baltasar la miraba desde lejos, una copa en la mano, una sonrisa cruel en los labios. Y Aurelia supo, ya no había marcha atrás. El conde había lanzado el primer golpe. Ahora era turno de ella devolver el ataque. Aunque le costara todo. Antes de continuar, dime desde dónde me ves. Y si este inicio te atrapó, dale like y sígueme. Ecos del alma. Cada historia deja una marca. Aurelia pasó la siguiente hora navegando entre grupos de damas, sonriendo, asintiendo, fingiendo interés en conversaciones sobre vestidos y escándalos menores, pero su mente trabajaba constantemente, archivando cada nombre, cada comentario aparentemente inocente que pudiera revelar algo útil. La condesa de Vilanova, la mujer del vestido Borgoña que había mencionado el asesinato, se había distanciado después de su desliz. Aurelia sabía que debía acercarse con cuidado, sin parecer demasiado curiosa. Mientras tanto, observaba a Baltasar desde la distancia. El conde se movía entre los grupos de hombres con facilidad natural, riendo, brindando, tocando hombros en gestos de camaradería. Pero sus ojos estaban siempre calculando, evaluando, buscando ventajas. Es fascinante, ¿verdad? Una voz femenina habló junto a ella. Aurelia se giró y encontró a una mujer joven, de tal vez 25 años, con cabello castaño oscuro y ojos inteligentes. Su vestido era elegante, pero no ostentoso, de color verde esmeralda. «Disculpe, ¿nos conocemos?», preguntó Aurelia cortésmente. «No oficialmente. Soy Leonor Vidal, esposa del capitán Eduardo Vidal, y usted es la famosa duquesa que ha logrado que el ermitaño de Moncada vuelva a la sociedad». Aurelia sonrió ante el apodo. «No estoy segura de que ermitaño sea justo. Simplemente prefería la privacidad». «Oh, es completamente justo», rió Leonor. «He conocido a su esposo desde que éramos niños. Mi padre tenía negocios con el difunto duque, el padre de Rodrigo. Nunca vi a alguien tan determinado a evitar estos circos sociales. ¿Y qué lo trajo esta noche?». «Usted, obviamente». Leonor la estudió con curiosidad amistosa. «Debe ser especial. Rodrigo nunca haría algo que odia solo por cortesía». Aurelia sintió que se ruborizaba ligeramente, o tal vez simplemente decidió que era hora de cambiar. Tal vez Leonor tomó 2 copas de champán de una bandeja que pasaba y le ofreció una a Aurelia. O tal vez encontró una razón que vale la pena el sacrificio. «En cualquier caso me alegra. Rodrigo necesita aliados, especialmente ahora». La forma en que dijo «especialmente ahora» hizo que Aurelia se pusiera alerta. ¿A qué se refiere? Leonor miró alrededor, asegurándose de que nadie más escuchara. «Mi esposo es capitán de puerto. Ve cosas, escucha cosas. Hay rumores de que ciertos nobles están formando una alianza comercial que podría perjudicar a los comerciantes independientes como Rodrigo». «¿Qué tipo de alianza?». «Monopolios, control de rutas, eliminación de competencia». Leonor bajó la voz aún más. «Y dicen que el hombre detrás de todo es Baltasar de Cerdá». Aurelia sintió que su pulso se aceleraba, pero mantuvo su expresión neutral. «Esas son acusaciones serias. Por eso nadie las hace abiertamente. Pero los marineros hablan. Los trabajadores del puerto ven los embarques. Notan patrones. Y mi esposo, bueno, él teme que si esto continúa podría haber violencia». «¿Violencia?». Leonor asintió gravemente. «Cuando hay tanto dinero en juego, los hombres hacen cosas terribles. Ya haya habido incidentes. Un comerciante que se opuso a vender su flota fue encontrado muerto en un accidente. Un contador que descubrió irregularidades desapareció sin rastro». Aurelia tocó el brazo de Leonor impulsivamente. «¿Por qué me cuenta esto? Apenas nos conocemos». «Porque mi esposo admiraba al padre de Rodrigo. Y porque creo que Rodrigo es uno de los pocos nobles que aún tiene honor. Si va a enfrentar lo que viene, necesita saber contra qué se enfrenta realmente. ¿Y usted no teme las consecuencias de hablar?». Leonor sonrió tristemente. «Soy la esposa de un capitán de puerto, no de un noble poderoso. Nadie me considera una amenaza. Esa es mi protección y mi maldición». Aurelia entendió perfectamente ese sentimiento. «Gracias por confiar en mí. Si hay algo que pueda hacer,
Solo cuide a Rodrigo, dijo Leonor. Y tenga cuidado con Baltasar. Es encantador en la superficie, pero hay oscuridad debajo. Muchas mujeres jóvenes han aprendido eso demasiado tarde. Antes de que Aurelia pudiera preguntar más, la música cambió y Baltasar apareció junto a ellas. Duquesa, dijo con una reverencia elegante. Creo que me prometió un baile. Aurelia no podía negarse sin causar una escena. Miró a Leonor, quien asintió casi imperceptiblemente. Por supuesto, conde. Tomó la mano que él le ofrecía y se dejó guiar a la pista de baile. La orquesta tocaba un vals vienés, más rápido y complejo que el anterior. Baltasar era un bailarín excelente, guiándola con confianza que rayaba en la arrogancia. «Es usted una bailarina natural, duquesa», comentó. «¿Dónde aprendió?» «Aquí y allá», respondió Aurelia vagamente. «Mi educación fue variada». «Fascinante. Y dígame, ¿cómo es que una joven tan encantadora terminó con nuestro Rodrigo? No me malinterprete, él es un hombre respetable, pero difícilmente el partido más accesible de Barcelona». Aurelia forzó una sonrisa. A veces el corazón elige caminos inesperados. ¿El corazón? Baltasar la hizo girar. O la conveniencia. El comentario era directamente ofensivo, pero dicho con tono tan ligero que negarla haría que Aurelia pareciera defensiva. Todos los matrimonios tienen elementos de conveniencia. Conde, estoy segura de que el suyo no fue diferente. Touché, rió él. Mi esposa y yo tenemos un entendimiento muy civilizado. Ella maneja su vida, yo manejo la mía, y ambos aparecemos juntos cuando la sociedad lo requiere. ¡Qué práctico! Lo es. Permite libertades que un matrimonio tradicional no ofrece. Sus ojos recorrieron su rostro con apreciación apenas velada. Libertades que todos deberíamos disfrutar. Aurelia sintió un escalofrío de repulsión, pero mantuvo su compostura. No creo que mi esposo esté interesado en ese tipo de arreglo. ¿Su esposo? Baltasar se inclinó ligeramente. Estaba más interesado en saber si usted lo está. Era una proposición apenas disfrazada. Aurelia sintió náuseas, pero vio también una oportunidad. Es usted muy atrevido, conde. Soy honesto. La vida es demasiado corta para juegos. Qué irónico, pensó Aurelia, viniendo del maestro de la manipulación. Aprecio su franqueza, dijo cuidadosamente, pero soy una recién casada. Todavía estoy disfrutando de esa etapa de descubrimiento con mi esposo. Por supuesto, por supuesto. Baltasar retrocedió ligeramente en su acercamiento. Disculpe si fui demasiado directo. ¿Es solo que una mujer como usted? Es difícil de ignorar. El baile terminó, y Aurelia hizo una reverencia apropiada. Gracias por el baile, conde, fue educativo. Cuando se alejaba, sintió sus ojos siguiéndola. Se forzó a no correr, a caminar con elegancia, hacia donde vio a Rodrigo conversando con un grupo de hombres. Él la vio acercarse y excusó inmediatamente. ¿Está bien?, preguntó en voz baja, tomando su mano. Sí, pero necesitamos hablar, en privado. Rodrigo la guió hacia uno de los balcones laterales, menos concurrido. El aire nocturno era fresco, un alivio después del calor sofocante del salón. ¿Qué pasó? Baltasar es exactamente tan peligroso como pensábamos, dijo Aurelia. Y está construyendo un monopolio comercial. Una mujer, Leonor Vidal, esposa del capitán de puerto, me advirtió. Ha habido muertes, desapariciones, comerciantes que se interpusieron en su camino. Rodrigo apretó la mandíbula. Necesito hablar con el capitán Vidal. Hay más, Baltasar. Me hizo proposiciones. Nada explícito, pero lo suficientemente claro. Los ojos de Rodrigo se oscurecieron peligrosamente. ¿Qué tipo de proposiciones? Sugirió que podríamos tener un arreglo separado de mi matrimonio. Dijo que la vida es demasiado corta para limitarse. Rodrigo dio un paso hacia ella, su presencia de repente abrumadora. ¿Y qué le dijo? Que soy una recién casada feliz, por supuesto. ¿Lo es? ¿Lo soy qué? ¿Feliz? Aurelia lo miró a los ojos, viendo la intensidad allí. La pregunta real detrás de la superficial. Estoy encontrando razones para hacerlo. Rodrigo levantó su mano y acarició su mejilla suavemente. Aurelia, cuando esto termine, cuando hayamos atrapado a Baltasar y su red de conspiradores, cuando estemos seguros, quiero que sepa que... Rodrigo. La voz de Mateo los interrumpió. El joven apareció en el balcón agitado. Necesitas venir ahora. Hay un problema.
Más del 90% de quienes se emocionan con nuestras historias aún no están suscritos. Me encantaría saber qué piensas. ¿Crees que Aurelia debería confiar completamente en Rodrigo? ¿O mantener algunos secretos por seguridad? Déjame tu opinión en los comentarios. Y si esta historia ya te está tocando el corazón, suscríbete ahora. Es gratis, pero para este canal hace toda la diferencia. Dale like y no te pierdas el final. Siguieron a Mateo de regreso al salón, donde un pequeño grupo se había formado cerca de una de las puertas laterales. Murmullos preocupados llenaban el aire. ¿Qué sucedió?, preguntó Rodrigo. Don Félix, respondió Mateo. Colapsó hace unos minutos. Lo llevaron a una habitación privada, pero... No terminó la frase. Pero Aurelia vio el miedo en sus ojos. Corrieron hacia las habitaciones privadas del palacio. Don Félix estaba tendido en un diván, pálido y sudando. Un médico que había estado entre los invitados se inclinaba sobre él, tomándole el pulso. ¿Qué tiene?, demandó Rodrigo. El médico levantó la vista con expresión grave. Envenenamiento. Probablemente en su bebida. Si actúa rápido, podría salvarse. Pero necesito llevarlo a mi consultorio inmediatamente. Hágalo, ordenó Rodrigo. Mateo, ve con él. No lo dejes solo ni un segundo. Pero tío... Ahora, la voz de Rodrigo no admitía argumentos. Mateo asintió y ayudó a cargar a don Félix hacia un carruaje que ya estaba siendo preparado. Cuando se fueron, Rodrigo se volvió hacia Aurelia. No fue un accidente. No, concordó ella. Fue una advertencia, o un intento de eliminar a uno de tus aliados. Baltasar está moviendo sus piezas más rápido de lo que pensaba. Un sirviente se acercó tímidamente. Duque de Moncada, el conde de Cerdá solicita verlo. Dice que es urgente. Rodrigo y Aurelia intercambiaron miradas. ¿Dónde está? En la biblioteca privada, señor. Caminaron hacia allá, cada paso medido y cauteloso. La biblioteca era una habitación pequeña pero elegante, llena de libros antiguos y muebles de caoba. Baltasar estaba allí, junto a la ventana, con una copa de brandy en la mano. Cuando entraron, se volvió con expresión de preocupación estudiada. Rodrigo, duquesa. Terrible lo que le pasó a don Félix. Espero que se recupere. Estoy seguro de que usted también lo espera, dijo Rodrigo con tono helado. Baltasar arqueó una ceja. ¿Insinúas algo? Solo que es una coincidencia conveniente. Mi consejero legal envenenado la misma noche que estamos todos aquí. Las coincidencias ocurren, respondió Baltasar tranquilamente. Pero entiendo tu suspicacia. En tu posición yo también desconfiaría. ¿En mi posición? Un hombre con enemigos. Alguien a quien intentaron matar hace 3 años y que nunca encontró a los responsables. Baltasar tomó un sorbo de su brandy. Debe ser frustrante. Vivir siempre mirando por encima del hombro. Era una amenaza apenas velada. Aurelia sintió que Rodrigo se tensaba junto a ella. ¿Hay algo específico que querías discutir, Cerdá? ¿O solo querías filosofar sobre amenazas y coincidencias? Baltasar dejó su copa con un clic suave. Quería ofrecerte una oportunidad. Una asociación. Combinar nuestras redes comerciales podría beneficiarnos a ambos enormemente. No estoy interesado en asociarme contigo. Ni siquiera has escuchado los términos. No necesito escucharlos. Conozco cómo operas, Baltasar. Monopolios, intimidación, eliminación de competencia. No es el tipo de negocio que me interesa. Los ojos de Baltasar se enfriaron. Qué lástima. Pensé que eras un hombre práctico, pero veo que prefieres la testarudez al sentido común. Llámalo como quieras. Muy bien. Baltasar caminó hacia la puerta, pero se detuvo junto a Aurelia. Duquesa, ha sido un placer. Espero que disfrute de su matrimonio. Mientras dure. Cuando se fue, el silencio fue pesado. Nos acaba de declarar la guerra, dijo Aurelia. La guerra ya estaba declarada, corrigió Rodrigo. Solo que ahora es abierta. Regresaron al salón principal, pero el ambiente festivo se había disipado. Las noticias sobre don Félix se habían extendido, y muchos invitados comenzaban a retirarse temprano. Aurelia vio a Leonor Vidal cerca de la salida, y se acercó rápidamente. ¿Su esposo está aquí esta noche? Sí, ¿por qué? Necesito que hablen con mi esposo. Es urgente. ¿Pueden venir a nuestra mansión mañana? Leonor estudió su rostro y asintió. Estaremos allí. En el carruaje de regreso a casa, ni Rodrigo ni Aurelia hablaron mucho. Ambos estaban procesando los eventos de la noche, las implicaciones, los peligros. Cuando llegaron a la mansión, era pasada la medianoche.
Los sirvientes habían dejado lámparas encendidas, pero la casa estaba en silencio. «Debería descansar», dijo Rodrigo cuando llegaron al pasillo que separaba sus habitaciones. «No podré dormir», admitió Aurelia. «No después de todo esto». «Ni yo». Se miraron en el silencio del pasillo. Dos personas atrapadas en una telaraña de peligro y secretos. «Rodrigo, lo que Baltasar dijo sobre mientras su matrimonio dure». «No va a pasar nada», la interrumpió él acercándose. «No voy a dejar que te haga daño. Ni a ti ni a nadie que me importa». «¿Le importo?» Rodrigo levantó su mano y acarició su mejilla, su pulgar rozando su labio inferior. ¿Todavía tiene dudas sobre eso? Aurelia sintió que su respiración se aceleraba. «Tengo miedo de creer que esto es real, que no es solo conveniencia o alianza estratégica. ¿Y si le digo que dejó de ser eso hace semanas? Que cada día que pasa, encuentro más razones para querer que se quede, no porque la necesite como aliada, sino porque simplemente la quiero aquí». «Rodrigo». Él se inclinó, y por un momento Aurelia pensó que la besaría, pero en lugar de eso presionó su frente contra la de ella, sus respiraciones mezclándose en el espacio íntimo entre ellos. «Cuando esto termine», murmuró, «cuando Baltasar esté enfrentando justicia y estemos seguros, le preguntaré adecuadamente si quiere hacer que este matrimonio sea real, no por contrato, no por necesidad, sino por elección. Y si mi respuesta es sí, entonces seré el hombre más afortunado de Cataluña». Se separaron lentamente, ambos sintiendo el peso de lo no dicho, de lo que podría ser. «Buenas noches, Aurelia». «Buenas noches, Rodrigo». Esa noche en su habitación, Aurelia tocó sus labios donde el pulgar de Rodrigo había rozado. Su corazón latía con una mezcla de miedo y esperanza. Había venido a esa mansión como una mercancía comprada. Ahora se encontraba enamorándose del hombre que la había comprado. Era peligroso, era complicado y era absolutamente inevitable. Pero primero tenían que sobrevivir a Baltasar de Cerdá. Y esa, Aurelia sabía, sería la parte más difícil. Al día siguiente, Leonor y el capitán Eduardo Vidal llegaron a media mañana. Eduardo era un hombre de unos 30 años, con aspecto curtido por el sol y el mar, ojos agudos y porte militar. Se reunieron en el estudio de Rodrigo, con las puertas cerradas y guardias apostados afuera. «Don Félix sobrevivió», informó Mateo, que acababa de regresar. «El médico dice que estará débil por semanas, pero se recuperará». «Gracias a Dios», suspiró Aurelia. «¿Saben qué veneno usaron?», preguntó Rodrigo. «Arsénico. En dosis suficiente para enfermarlo gravemente, pero no para matarlo inmediatamente. El médico dice que si hubiera bebido más, no habríamos podido salvarlo». «Una advertencia entonces», dijo Eduardo. «No un intento de asesinato completo». «Esa es mi evaluación también», concordó Rodrigo. «Capitán Vidal, su esposa me dice que ha observado actividades irregulares en el puerto». Eduardo asintió gravemente. «Irregulares es quedarse corto. Duque, en los últimos 2 años he visto un patrón claro. Ciertos comerciantes son favorecidos con atraques preferenciales, inspecciones aceleradas, permisos que normalmente tomarían semanas en procesarse. Otros, especialmente los independientes como usted, enfrentan retrasos, inspecciones exhaustivas, pérdidas misteriosas de carga. ¿Y quién está detrás de esto? Oficialmente nadie. Pero el dinero siempre deja rastro. He rastreado pagos inusuales a funcionarios del puerto. Todos provienen de empresas fantasma que, cuando investigas lo suficiente, se conectan a una sola fuente, la Casa Cerdá». Rodrigo se inclinó hacia adelante. «¿Tiene evidencia de esto?». «Documentos, registros de pagos, testimonios de trabajadores que han sido intimidados para cooperar». Eduardo sacó un sobre grueso de su chaqueta. «Todo está aquí». Aurelia tomó el sobre y comenzó a revisar los documentos. Eran exactamente lo que necesitaban. Prueba tangible de corrupción y manipulación. «Esto es oro», dijo. «Con esto podríamos llevar a Baltasar ante las autoridades». «Excepto que las autoridades están en su bolsillo», señaló Eduardo. «El gobernador, el jefe de policía, incluso algunos jueces». Baltasar ha tejido su red cuidadosamente. «Entonces iremos más arriba», decidió Rodrigo. «Al virrey directamente». «El virrey está enfermo», recordó Mateo.
Y todos saben que Baltasar está posicionándose para reemplazarlo. Exactamente, dijo Aurelia, una idea formándose. Por eso el virrey tiene más razones que nadie para querer detener a Baltasar. Si le mostramos evidencia de que su sucesor más probable es un criminal, tendrá que actuar. Es arriesgado, advirtió Leonor. Si Baltasar se entera de que están yendo al virrey, acelerará sus planes, completó Rodrigo. Tratará de eliminarnos antes de que podamos presentar la evidencia. Entonces debemos movernos rápido, dijo Aurelia. Y necesitamos algo más que evidencia de corrupción comercial. Necesitamos conectarlo con el atentado contra Rodrigo. ¿Cómo? Preguntó Eduardo. Eso fue hace 3 años. El rastro debe estar frío. No si sabemos dónde buscar. Aurelia se volvió hacia Rodrigo. Dijiste que el asesino escapó. ¿Hubo alguna investigación? ¿Testigos? Los guardias del marqués interrogaron a todos los mozos de cuadra. Uno había desaparecido esa noche. Un hombre llamado Vicente Salas, recordó Mateo. Lo busqué yo mismo durante meses. Era como si se hubiera evaporado. Nadie desaparece completamente, dijo Eduardo. Especialmente no alguien que trabajaba en establos. Esas personas tienen familias, conexiones. Solo necesitas saber dónde preguntar. ¿Podría buscarlo? Preguntó Rodrigo. Puedo intentarlo. Tengo contactos entre marineros y trabajadores. Si Salas está vivo y en Cataluña, lo encontraré. Háganlo, ordenó Rodrigo. Mientras tanto, prepararemos nuestra presentación al virrey. Necesitamos que sea irrefutable. Pasaron las siguientes horas organizando los documentos, creando una narrativa clara de la corrupción de Baltasar. Aurelia, con su experiencia en contabilidad, identificó las transacciones más incriminatorias y las organizó en un orden lógico. Cuando los Vidal se fueron, prometiendo regresar con cualquier información sobre Vicente Salas, Rodrigo se dejó caer en su silla con un suspiro. Estamos jugando un juego muy peligroso. Lo sé, dijo Aurelia, pero es el único juego que podemos ganar. ¿Y si perdemos? Aurelia se acercó a él y tomó su mano. Entonces al menos lo intentamos. Juntos. Rodrigo apretó su mano, dibujando círculos con su pulgar en su piel. ¿Recuerda cuando dije que este matrimonio era solo un contrato? Lo recuerdo. Fui un idiota. Aurelia sonrió. Sí, lo fuiste. ¿Pero me perdonas? Eso depende. ¿Qué estás dispuesto a hacer para ganarte mi perdón? Rodrigo la jaló suavemente hasta que quedó de pie entre sus piernas, mirándolo desde arriba. Lo que sea necesario, dijo con voz profunda. Lo que tome. Hasta el final de mis días si es necesario. Aurelia sintió que su corazón se derretía. Entonces empecemos con honestidad. ¿Qué es lo que realmente quieres de mí, Rodrigo? Él la miró con intensidad absoluta. Todo. Quiero tu mente brillante que ve lo que otros no ven. Quiero tu coraje que enfrenta peligros sin pestañear. Quiero tu compañía, tu risa, tu confianza. Y sí, también quiero tu corazón, si estás dispuesta a dármelo. Ya lo tienes, susurró Aurelia, aunque no sé exactamente cuándo sucedió. Rodrigo se puso de pie. Y ahora fue Aurelia, quien tuvo que inclinar la cabeza hacia atrás para mirarlo. Creo que para mí fue cuando me retaste el primer día. Cuando te negaste a ser invisible. Cuando mostraste que tenías espina además de belleza. Para mí fue cuando vi que no eras el monstruo que todos describían. Cuando vi que la frialdad era solo armadura, y debajo había un hombre que solo quería justicia. Se miraron en silencio, el aire entre ellos cargado de tensión y promesa. Cuando esto termine, repitió Rodrigo, tendremos todo el tiempo del mundo. Cuando esto termine, concordó Aurelia. Pero ambos sabían que ese «cuándo» dependía de sobrevivir a lo que venía, y el enemigo que enfrentaban no tenía piedad. 3 días pasaron en tensa espera. Don Félix continuaba recuperándose, todavía demasiado débil para moverse. Mateo y Rodrigo reforzaron la seguridad de la mansión, contratando guardias adicionales y revisando cada entrada y salida. Aurelia, mientras tanto, continuó organizando la evidencia contra Baltasar, creando un caso tan sólido que sería imposible de ignorar. Trabajaba largas horas en el estudio, rodeada de documentos, su mente incansable conectando puntos que otros habrían pasado por alto. La 4ª noche, cuando Aurelia finalmente dejó su trabajo y se dirigía a su habitación, encontró a Rodrigo esperándola en el pasillo. «Pensé que estarías dormido», dijo ella. «No puedo dormir cuando sé que estás trabajando sola hasta tarde». «Estoy segura aquí»,
Lo sé, pero eso no evita que me preocupe. Caminaron juntos hacia las habitaciones, en el silencio cómodo que habían desarrollado durante las últimas semanas. Rodrigo, ¿qué harás cuando esto termine?, preguntó Aurelia. Después de que Baltasar enfrente justicia, ¿volverás a ser el ermitaño que evita la sociedad? Rodrigo consideró la pregunta. No lo creo. Algo cambió. O tal vez yo cambié. La miró. Usted me hizo ver que esconderse no es vivir. Es solo existir. ¿Y qué quieres? ¿Existir o vivir? Vivir. Con usted, si me lo permite. Antes de que Aurelia pudiera responder, escucharon pasos rápidos. Un guardia apareció corriendo. Duque, el capitán Vidal está aquí. Dice que es urgente. Bajaron rápidamente al vestíbulo donde Eduardo esperaba, agitado y con ropa de viaje polvorosa. Lo encontré, anunció sin preámbulos. Vicente Salas. Está escondido en un pueblo pesquero a 2 días de Barcelona. ¿Está seguro de que es él?, preguntó Rodrigo. Completamente. Trabaja bajo nombre falso, pero tiene una marca de nacimiento en el cuello que coincide con las descripciones. Y cuando mencioné el nombre Moncada, vi el miedo en sus ojos. ¿Hablará? Eso depende de lo que le ofrezcas. Está asustado, Rodrigo. Lleva 3 años mirando por encima del hombro, esperando que lo encuentren y lo maten por lo que sabe. ¿Qué sabe? No quiso decírmelo a mí, pero dijo que hablaría si le garantizas protección. No solo para él, sino para su familia. Rodrigo miró a Aurelia, quien asintió. Concédesela. Su testimonio podría ser la pieza final que necesitamos. Está bien, decidió Rodrigo. Eduardo, regresa mañana al amanecer. Lleva a Mateo contigo. Traigan a Salas aquí, con su familia si es necesario. Les daré protección completa y amnistía si testifica contra quien lo contrató. Considerado hecho. Cuando Eduardo se fue, Aurelia tocó el brazo de Rodrigo. Estamos cerca. Puedo sentirlo. Yo también. Pero los momentos finales de cualquier caza son los más peligrosos. Cuando el animal acorralado se vuelve desesperado. ¿Crees que Baltasar sabe que lo estamos acorralando? Probablemente. Hombres como él siempre tienen espías. Por eso debemos actuar rápido, antes de que pueda contraatacar. Esa noche, Aurelia no pudo dormir. Se sentó junto a la ventana de su habitación, mirando los jardines bañados por la luna, pensando en todo lo que había sucedido desde que llegó a esa mansión. Un golpe suave en su puerta la sobresaltó. «¿Aurelia?», la voz de Rodrigo. «¿Puedo entrar?». «Adelante». Rodrigo entró, vestido solo con pantalones y una camisa blanca abierta en el cuello. Era la primera vez que lo veía tan informal, tan humano. «No podía dormir», admitió. «Y vi tu luz encendida. Yo tampoco puedo. Mi mente no deja de dar vueltas». Rodrigo se acercó y se sentó en el sillón junto a su ventana. ¿De qué está preocupada? De muchas cosas. De que Salas no hable. De que Baltasar se nos adelante. De que todo esto termine mal. ¿Y si termina bien? ¿También le preocupa eso? Aurelia lo miró sorprendida. ¿Por qué me preocuparía un final feliz? Porque los finales felices implican elecciones. Y las elecciones pueden ser aterradoras. Aurelia entendió a qué se refería. Rodrigo, cuando dijiste que querías que este matrimonio fuera real, ¿lo decías en serio? Cada palabra. Se inclinó hacia adelante. Aurelia, sé que este matrimonio comenzó de la manera menos romántica posible. Sé que no tuve derecho a comprar tu mano como si fueras una mercancía. Pero estos meses contigo me han enseñado algo que pensé que nunca aprendería. Que es posible amar y confiar de nuevo. ¿Me amas?, susurró Aurelia, su corazón latiendo salvajemente. Aurelia se levantó y caminó hacia él. Rodrigo se puso de pie para encontrarla. Y cuando estuvieron frente a frente, ella levantó su mano y tocó su rostro, trazando la cicatriz con sus dedos. «También te amo», dijo, «y me aterra, porque nunca pensé que amaría al hombre que me compró. Pero aquí estamos». Rodrigo cerró los ojos, inclinándose hacia su toque. «¿Qué hacemos ahora?». «Ahora», dijo Aurelia, «dejamos de esperar a que las cosas terminen. La vida es ahora, Rodrigo, no en algún futuro hipotético». Él abrió los ojos, y lo que Aurelia vio allí era deseo puro y amor sin reservas. «Aurelia, si te beso ahora, no estoy seguro de poder parar». «Entonces no pares». Rodrigo la tomó en sus brazos y la besó con una intensidad que robó su aliento. No era un beso gentil o dudoso. Era un beso de años de soledad terminando, de muros cayendo,
de dos almas encontrándose finalmente. Aurelia se aferró a él, respondiendo con igual fervor, derramando en ese beso todos los sentimientos que había guardado, todo el amor que había crecido sin permiso. Cuando finalmente se separaron, ambos estaban sin aliento. «Quédate conmigo esta noche», murmuró Rodrigo. «No para nada más que esto. Solo quiero tenerte cerca». Sí. Se movieron hacia la cama de Aurelia, donde se recostaron juntos, ella acurrucada contra su pecho, escuchando el latido firme de su corazón. Rodrigo acariciaba su cabello, besando su frente ocasionalmente, ambos simplemente existiendo en ese momento perfecto. «Pase lo que pase mañana», dijo Rodrigo. «Quiero que sepas que estos meses contigo han sido los más felices de mi vida». «Los míos también», respondió Aurelia. «Y vamos a tener muchos más, te lo prometo». Se durmieron así, enredados el uno con el otro. Dos personas que habían encontrado amor en las circunstancias más improbables. Al amanecer siguiente, Mateo y Eduardo partieron hacia el pueblo pesquero. Rodrigo y Aurelia pasaron el día en preparativos finales, asegurándose de que cada detalle de su caso contra Baltasar estuviera perfecto. Don Félix, todavía pálido pero determinado, insistió en ayudar desde su cama. «No voy a dejar que ese bastardo salga. Victorioso después de intentar matarme», gruñó cuando Rodrigo sugirió que descansara más. Cerca del atardecer, los caballos se escucharon en el camino de entrada. Mateo y Eduardo regresaban, y traían con ellos a un hombre delgado de unos 40 años, con cabello canoso prematuro y ojos hundidos que mostraban años de miedo. Vicente Salas. Lo condujeron al estudio, donde esperaban Rodrigo, Aurelia y don Félix. Salas miraba alrededor nerviosamente, como un animal atrapado. «No voy a hacerle daño», aseguró Rodrigo. «Tiene mi palabra. Solo necesito la verdad». Salas tragó saliva. «Si hablo me matarán». «Si no habla, Baltasar de Cerdá seguirá libre para hacer más daño», intervino Aurelia suavemente. «A usted, a otros. ¿Cuánto tiempo más puede vivir con miedo?» Salas la miró, y algo en su expresión se quebró. «Fue en octubre de 1822. Un hombre se acercó a mí en una taberna. Dijo que me pagarían 100 monedas de oro si hacía un trabajo simple. Apuñalar a un noble durante un banquete. Me dio una descripción del duque de Montcada. Me dijo dónde estaría, cuándo. Me prometió que habría caballos esperando para mi escape». «¿Quién era ese hombre?», preguntó Rodrigo, su voz tensa. «No dio su nombre, pero llevaba el uniforme de la guardia personal de los Cerdá. Lo reconocí porque había trabajado en sus establos antes». «¿Y después del atentado?» «Lo hice. Esperé en los establos como me dijeron. Cuando el duque vino a revisar los caballos lo ataqué, pero él era más rápido de lo que esperaba. Se defendió. Solo logré herirlo antes de que gritaran y tuve que correr. ¿Y el hombre que lo contrató?» «Nunca lo vi de nuevo. Pero el dinero apareció donde prometió. Y con él una nota. Si hablaba alguna vez mi familia moriría. Así que huí. Cambié mi nombre. He estado escondido desde entonces». «¿Reconocería a ese hombre si lo viera de nuevo?», preguntó don Félix. «Sí, su cara está grabada en mi memoria. Y estaría dispuesto a testificar que trabajaba para los Cerdá». Salas titubeó, luego asintió lentamente. «Si ustedes realmente pueden protegerme. A mí y a mi familia. Tiene mi palabra como duque de Moncada», prometió Rodrigo. «Nadie los tocará». Con el testimonio de Salas finalmente tenían todo. Evidencia de corrupción comercial. Testimonio de conspiración de asesinato. Conexiones directas a Baltasar de Cerdá. «Es hora», dijo Aurelia. «Mañana vamos al virrey». Esa noche, Rodrigo organizó una reunión final con todos sus aliados. Don Félix, Mateo, Eduardo y Leonor, y Salas con su familia instalada en las habitaciones de invitados. Bajo guardia constante. «Mañana presentamos todo ante el virrey», explicó Rodrigo. «Don Félix y yo iremos personalmente. Aurelia vendrá también, ya que ella fue testigo de la conspiración original». «¿Y si el virrey se niega a actuar?», preguntó Eduardo. «Entonces iremos más alto. A Madrid si es necesario. Al rey mismo si hace falta. Pero no nos detendremos hasta que Baltasar enfrente justicia». Cuando la reunión terminó y todos se retiraron, Rodrigo y Aurelia se quedaron solos en el estudio. «¿Estás lista para esto?», preguntó él. «Una vez que demos este paso, no hay vuelta atrás. Baltasar sabrá que fuimos nosotros». «Estoy lista»,
respondió Aurelia con firmeza. He estado lista desde hace 3 años. Rodrigo la abrazó fuertemente. Pase lo que pase mañana. Quiero que sepas que eres la persona más valiente que conozco. Somos valientes juntos, corrigió ella. Esa es nuestra fuerza. Se besaron largamente, saboreando el momento, preparándose para la batalla final. Ven, dijo Rodrigo tomando su mano. Esta noche dormimos juntos. Sin miedo, sin secretos. Solo nosotros. Y así lo hicieron, enfrentando la mañana que vendría con la certeza de que, sin importar lo que pasara, lo enfrentarían juntos. La mañana amaneció clara y brillante, como si el cielo mismo aprobara lo que estaba por venir. Rodrigo, Aurelia y don Félix se vistieron con sus mejores galas, preparándose para la audiencia con el virrey. Llevaban consigo una caja de madera que contenía todos los documentos, testimonios y evidencias cuidadosamente organizados. Era pesada, no solo físicamente, sino con el peso de la justicia que representaba. El palacio del virrey estaba menos festivo que la noche del baile. Los guardias revisaron sus identidades antes de permitirles entrar. Un mayordomo los guió a través de pasillos silenciosos hasta una sala de audiencias privada. El virrey don Luis de Villamar los esperaba allí, sentado detrás de un escritorio masivo. Se veía enfermo, como habían dicho los rumores, con piel pálida y manos temblorosas, pero sus ojos eran agudos, y su mente claramente aún funcionaba con precisión. Duque de Moncada, saludó con voz débil pero firme. Su solicitud de audiencia urgente me intrigó. ¿Qué es tan importante que no podía esperar? Excelencia. Rodrigo se inclinó respetuosamente. Vengo a presentar evidencia de conspiración, corrupción e intento de asesinato contra un miembro del conde Baltasar de Cerdá. El virrey se enderezó en su silla, todo rastro de debilidad desapareciendo momentáneamente. Esas son acusaciones extremadamente serias contra uno de los nobles más poderosos de Cataluña. Espero que tenga evidencia igual de seria. La tengo, Excelencia. Durante la siguiente hora, presentaron metódicamente su caso. Don Félix explicó la evidencia de corrupción comercial, los pagos ilegales, las intimidaciones. Eduardo Vidal, quien había sido llamado también, testificó sobre las irregularidades en el puerto. Luego vino Vicente Salas, temblando pero determinado, contando su historia del intento de asesinato y quién lo había contratado. Finalmente, Aurelia relató lo que había presenciado 3 años atrás en el almacén. Su voz era clara y firme, cada detalle preciso. Cuando terminó, el silencio en la sala era absoluto. El virrey estudió los documentos durante largo rato, su expresión inescrutable. Esto es extraordinario, dijo finalmente, y profundamente perturbador. Si todo esto es verdad, el conde de Cerdá no solo ha violado las leyes comerciales, sino que ha conspirado para asesinar a un duque. Eso es traición. Sí, Excelencia, concordó Rodrigo. Pero deben entender mi posición, continuó el virrey. Baltasar de Cerdá es primo del rey. Tiene aliados en toda España. Acusarlo sin evidencia absolutamente irrefutable causaría un escándalo político masivo. Por eso le traemos evidencia irrefutable, dijo Aurelia. No solo testimonios, sino documentos, registros financieros, declaraciones juradas de múltiples testigos. Todo está aquí. El virrey la estudió con interés. Es usted muy articulada para una duquesa tan joven. Esto fue obra suya. Fue trabajo de todos nosotros, Excelencia. Pero sí, yo organicé gran parte de la evidencia. Impresionante. El virrey tosió, un sonido áspero que reveló su enfermedad. Debo hacer una confesión. He sospechado de Baltasar durante algún tiempo. Su ascenso ha sido demasiado conveniente. Demasiadas personas que se interponían en su camino han tenido accidentes. Pero nunca tuve pruebas suficientes para actuar. ¿Y ahora? Preguntó Rodrigo. Ahora tengo más que suficiente. El virrey se puso de pie con esfuerzo. Emitiré una orden de arresto inmediatamente. Baltasar de Cerdá será detenido y enfrentará juicio por sus crímenes. Aurelia sintió que una ola de alivio la corría. Finalmente, después de 3 años de silencio, después de semanas de peligro, finalmente Baltasar enfrentaría justicia. Gracias, Excelencia, dijo Rodrigo, su voz cargada de emoción. No sabe lo que esto significa. Lo sé perfectamente, respondió el virrey. Pero debo advertirles, Baltasar no se rendirá fácilmente. Cuando se entere de que viene el arresto, es probable que intente huir o, peor, contraatacar.
Deben estar preparados. Lo estaremos, prometió Rodrigo. Además, continuó el virrey, el juicio será público. Todos ustedes tendrán que testificar. Será difícil, tal vez peligroso. Los aliados de Baltasar intentarán desacreditarlos, amenazarlos. Estamos dispuestos a hacer lo que sea necesario, dijo Aurelia firmemente. El virrey sonrió levemente. Creo que sí lo están. Muy bien, prepararé la orden. Para mañana al amanecer, Baltasar de Cerdá estará bajo custodia. Pero Baltasar no esperó al amanecer. Esa misma noche, mientras Rodrigo, Aurelia y sus aliados celebraban discretamente en la mansión, un mensajero llegó galopando con noticias urgentes. «Duque», gritó el mensajero casi cayéndose del caballo. «El conde de Cerdá ha huido. Alguien le advirtió. Salió de su mansión hace 2 horas con sus guardias, personales y un carruaje lleno de oro». Rodrigo maldijo. ¿Hacia dónde se dirigía? Hacia la frontera francesa, señor. Está tratando de escapar de Cataluña. No llegará, decidió Rodrigo. Mateo reúne a los hombres. Vamos tras él. Voy contigo, dijo Aurelia. No, es demasiado peligroso. Rodrigo, esto empezó conmigo presenciando su conspiración. Necesito estar ahí cuando termine. Necesito verlo capturado con mis propios ojos. Rodrigo la miró, viendo la determinación en su rostro, y supo que no podía detenerla. Está bien. Pero te quedas atrás bajo protección. Si las cosas se ponen violentas. Lo sé, seré cuidadosa. En menos de media hora, un grupo de 20 hombres montados estaba listo. Rodrigo llevaba una espada al costado. Eduardo Vidal, con experiencia militar, coordinaba la estrategia. Cabalgaron a través de la noche, siguiendo el rastro que los espías del virrey habían identificado. El carruaje de Baltasar era pesado, cargado con sus posesiones robadas, lo que lo hacía más lento que sus perseguidores. Cerca del amanecer, lo alcanzaron en un camino angosto bordeado de bosques. El carruaje de Baltasar se había detenido, bloqueado por guardias del virrey que habían sido enviados por rutas alternativas. Baltasar estaba atrapado. Cuando vio a Rodrigo aproximarse, su rostro pasó de la sorpresa al odio puro. «Montcada», gritó. «Deberías haber muerto hace 3 años». «Pero no morí», respondió Rodrigo fríamente. «Y ahora vas a pagar por intentarlo». «¿Pagar?» Baltasar rió amargamente. «¿Con qué?» «Un juicio corrupto donde todos ustedes mentirán. Tengo aliados, Montcada. El rey me protegerá. El rey protege a quienes merecen». «Protección», intervino un nuevo jinete que se acercaba. Era un oficial real, con el sello del rey en su uniforme. Baltasar de Cerdá, por orden del virrey de Cataluña, y con la aprobación de su majestad el rey, está bajo arresto por conspiración, corrupción y intento de asesinato. El rostro de Baltasar se volvió cenizo. «No, no es posible. El rey fue informado de tus crímenes esta misma noche», continuó el oficial, «y rechazó cualquier protección basada en lazos familiares. Nadie está por encima de la justicia, ni siquiera los primos reales. Los guardias personales de Baltasar, viendo que la situación era imposible, bajaron sus armas. Baltasar fue sacado del carruaje, y por primera vez desde que Aurelia lo conoció, vio miedo real en sus ojos. Cuando los guardias lo pasaron junto al grupo de Rodrigo, Baltasar buscó a Aurelia con la mirada. «Fuiste tú», dijo con odio. «La testigo del almacén. Debí haberlo sabido. Debí haberte eliminado cuando tuve la oportunidad. Pero no lo hiciste», respondió Aurelia tranquilamente. «Y ahora ya es demasiado tarde». «Lo hicimos juntos», insistió Aurelia. «Como dijimos que haríamos». Rodrigo la bajó suavemente, pero mantuvo sus manos en su cintura. «Aurelia Mendoza de Montcada, ¿te casarías conmigo? No porque lo requiera un contrato, no porque tu padre estuviera en problemas, sino porque eres la mujer más extraordinaria que he conocido, y no quiero pasar un solo día sin ti». Aurelia se rió a través de las lágrimas que no sabía que estaba derramando. «Ya estamos casados, tonto. Lo sé, pero quiero hacerlo de nuevo. Apropiadamente esta vez, con flores y testigos que realmente nos importen, con votos que elijamos nosotros mismos, con amor real». «Entonces sí», dijo Aurelia. «1000 veces sí». Se besaron allí, en el camino polvoriento mientras el sol salía, iluminando el comienzo de un nuevo día. Alrededor de ellos, sus amigos y aliados aplaudían y vitoreaban. 3 meses después,
El juicio de Baltasar de Cerdá fue el escándalo del siglo. Durante semanas, los periódicos de toda España cubrieron cada detalle. Los testimonios de Aurelia, Vicente Salas y docenas de otros testigos pintaron un cuadro claro de corrupción, traición y violencia. Al final, Baltasar fue declarado culpable de todos los cargos. Fue despojado de su título, sus propiedades confiscadas y sentenciado a prisión de por vida. Sus cómplices, incluido Vicente Prats y varios funcionarios corruptos, enfrentaron destinos similares. Don Bernardo, el mayordomo traidor, había cooperado completamente con la investigación, revelando nombres y conexiones. Por eso recibió una sentencia menor. 10 años de prisión con posibilidad de libertad condicional si continuaba cooperando. El padre de Aurelia fue completamente exonerado. Las falsas acusaciones contra él retiradas formalmente. Ahora vivía en una pequeña casa en la propiedad de Rodrigo, trabajando como su contador personal, orgulloso de su hija y del hombre que se había convertido en su verdadero yerno. Sofía, la hermana de Aurelia, había salido del convento y ahora estudiaba con tutores privados en la mansión. Moncada, floreciendo bajo la protección y el afecto de su hermana y su cuñado, y Rodrigo y Aurelia, renovaron sus votos en una ceremonia hermosa, en la capilla familiar. Esta vez Rodrigo apareció. Esta vez hubo flores. Esta vez, sus votos fueron elegidos por ellos. Palabras de amor y compromiso que nacían del corazón, no del deber. En su noche de bodas renovada, cuando finalmente estuvieron solos, Rodrigo tomó las manos de Aurelia y las besó suavemente. ¿Sabes qué es lo más extraordinario de todo esto?, preguntó. ¿Qué? Que cuando te compré, pensé que estaba haciendo un trato comercial frío. Pero resulta que compré mi propia salvación, mi felicidad, mi futuro. Aurelia sonrió. Yo pensé que estaba sacrificándome por mi familia. Pero encontré mi hogar, mi amor, mi propósito. ¿Y cuál es tu propósito ahora? Vivir, respondió ella simplemente. Vivir plenamente, amar sin miedo, y cambiar las reglas de este mundo, para que ninguna otra mujer tenga que venderse para salvar a su familia. Ambicioso. Siempre lo he sido. ¿Te molesta? Rodrigo la atrajo hacia sus brazos. Me encanta. Todo en ti me encanta. Se besaron bajo la luz de las velas. Dos personas que habían encontrado amor en las circunstancias más improbables, que habían enfrentado peligros juntos, que habían elegido quedarse incluso cuando la obligación ya no los ataba. Y mientras se perdían el uno en el otro, sabiendo que tenían toda una vida por delante, Aurelia pensó en la chica asustada que había subido a ese carruaje meses atrás, dirigiéndose a un matrimonio que temía. Nunca podría haberlo imaginado entonces. Que el hombre sin corazón tendría el corazón más grande, que el sacrificio se convertiría en bendición, que ser vendida sería el camino hacia ser verdaderamente libre. La vida decidió, era maravillosamente impredecible, y ella no la cambiaría por nada. Fin. Aurelia tuvo que ser muy valiente, ¿verdad? Me encantaría saber tu opinión. ¿Qué habrías hecho tú en su lugar? ¿Habrías aceptado el matrimonio por tu familia o buscado otro camino? Déjamelo en los comentarios, los leo todos. Y si aún no eres parte del canal, suscríbete para que no te pierdas nuestra próxima historia. Gracias por acompañarnos en este viaje con Aurelia y Rodrigo. Hasta la próxima historia.